Bueno, ahí estamos. Viernes. El miércoles, tenemos que decirle a la gente que el miércoles no estuvimos por problemas técnicos. Sí, a mí me gusta esperar un ratito, ver que hay alguno mirando y después arranco. Pero que nos vean un poco interactuando. Bueno. Nosotros. Bueno, tomás el mate, por favor. Sí, unos minutitos nada más y empezar. Acá. Estamos transmitiendo del tuyo y del mío, ¿no? De los dos. De los dos. Después lo subimos a Instagram. Sí. Contarle a la gente también que vamos a estar creando un grupo cerrado y vamos a mandar invitaciones a nuestros contactos también. Vamos a crear una página que se llama ¿Para qué pateas al perro? También. Donde vamos a estar trabajando. Una especie de taller activo. Claro, sí. Vamos a ver a dónde nos lleva esta dinámica, pero vamos a armar un grupo cerrado que lo vamos a administrar, de posteos acerca de la inteligencia emocional en las relaciones. Principalmente, y después todo lo que vaya surgiendo. Un abordaje desde la ley técnica del espejo y desde un curso de milagros. Vamos a trabajar temas que tienen que ver con la decodificación biológica, la mecánica emocional evolutiva y esto a que nosotros nos dedicamos de una mirada hacia adentro, ¿no? De un crecimiento en las relaciones. Tratar de hacer consciente lo inconsciente. Sí, de buscar un estado de conciencia un poquito más pleno para tener esa paz interior que todos anhelamos. ¿Para eso es? ¿Para qué es? ¿Para qué? Nosotros lo hacemos para nosotros. Ahí hay que ser honestos con uno mismo y con el resto, porque finalmente, digamos, hay una entrega. Cuando pasan estas cosas uno se expone, ¿no? Uno pone el cuerpo a esto. Uno se expone y en esa exposición salen cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, no me gustan y que estoy, digamos, tratando de surfear es el tema de la improvisación. O sea, yo me estoy de alguna forma predisponiendo a que esto vaya como tiene que ir. Vamos a contarle a toda la gente que esa fue siempre nuestra dinámica, ¿no? Yo me siento más cómoda en la improvisación, claro, en el fluir, y él se siente más cómodo en la estructura. Obviamente, como masculino y femenino, interactuamos desde ese lugar. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho salir del lugar del femenino, cosa que no me tendría que costar, ponerme a la disposición de la estructura del masculino, y a él le cuesta mucho soltar la estructura. Entonces, sí, más o menos, sí. Claro. Entonces, más o menos, después digo, bueno, vamos a seguir, el conocimiento está, digamos, unas veces también desde un conflicto de no ser lo suficiente o de no ser suficiente en cuanto a las expectativas del otro, que finalmente son las expectativas del otro. Tiene una serie de comportamientos y de rieles de conducta en la vida que nos van predisponiendo a resonar con opuestos o semejantes que van a exacerbar nuestros polos. Entonces, a fluir. A fluir, que no significa ser indiferente, que no significa, digamos, a observarse conscientemente. Es un fluir consciente. En ese proceso de resonancia con la otra persona, porque finalmente somos energía, vibramos y somos información, y resonamos, y con el otro estamos resonando, y hay que encontrar ese riel, ese cable, ese enchufe que une a las personas, que nos va a expresar. Yo siempre digo que entre dos personas siempre se genera una relación que siempre se genera lo que se genera es una cosa, las personas no se relacionan entre sí, sino que se relacionan con eso que se genera entre las dos, ¿no? Sería como un logo que hay entre las dos personas, que es la relación. Eso lo vamos a ir explicando porque generalmente al principio no se entiende y a nosotros en particular nos costó un tiempo también entenderlo. A mí particularmente me costó entender que yo no me relacionaba con otros, sino que me relacionaba con el aspecto mío que proyecto en el otro, que veo en el otro. Tanto, digamos, a nivel espejo luminoso como a nivel espejo retrovisor. Pero esto es un principio de la física, ¿no? Incluso es un principio de la física cuántica. Las personas no se relacionan. Cuando vos tocas algo, si vos mirás microscópicamente, la mano no está tocando el recipiente. Sí. Hay un espacio entre la mano y el elemento, la persona, lo que sea que vos querés tocar, donde lo único que se relaciona son las energías. O sea, queda un espacio, nunca estás tocando nada.
Eso es un principio de la física. Incluso... A mí me gustaría que no nos vayamos mucho en qué aspecto, que es lo que siempre te digo. Ahí está la estructura. En entender que aquellas personas, muchas de las personas que nos mirar, entienden que hay algo más allá, pueden observar que hay algo un poquito más allá, pero que todavía no hicieron el proceso, están en un punto de partida distinto. Entonces, que tratemos de alguna manera de un poco mirar con los ojos del otro. Sé que cuesta, es difícil porque yo a veces me veo en esa situación de algo que para uno es obvio, para otro no lo es, pero nosotros de alguna forma estamos ejerciendo una especie de docencia. Entonces, de entender o simulamos ser maestros y alumnos, pero en realidad están los roles invertidos y nuestros maestros están del otro lado. Eso es si pensás que te comunicas desde la palabra. Bueno. Yo pienso que nos comunicamos de otro lado. Bueno, está perfecto. Entonces, la dinámica va a ser un poco esta. De cuando advertimos uno y el otro que del otro lado hay alguien frunciendo el ceño diciendo, che, ¿cómo pará? ¿Sí? Volvamos a entender que los procesos son diferentes y que cada uno está en su proceso y que hay cosas que aún nosotros no podemos ver, que estamos todos en ese estado de sueño, ¿no? Estamos todos un poco dormidos. Y que la propuesta es esa entonces, es despertarse un poco y ver cómo podemos llevarnos, ¿no? a algún lugar de las relaciones con el que está ahí atrás para que le haga algo de sentido. Las expectativas que nosotros, como decís vos, nosotros nos relacionamos con el ideal de, ¿no? El ideal de pareja, el ideal de amistad, el ideal de padre-hijo, el ideal. En ese ideal ponemos determinadas expectativas. Entonces, nos pasa con los hijos que una madre quiere a sus hijos como le hubiese gustado que su madre la quisiera. Y ahí tenemos unos líos bárbaros con el querer, porque finalmente vos sos otra persona, tus hijos son otra persona, tu madre son otra, y es vos y tus circunstancias. Entonces, lo que vamos a tratar nosotros en todos estos programas, en toda esta serie de charlas que luego vamos a volcar al grupo y vamos a armar como una dinámica que vaya a saber dónde nos llevará, a estas experiencias, ¿no? Y que se persuadan, siempre les digo esto, de que si hay algo que les hace ruido, de continuar, porque ahí donde me hace ruido, ahí donde yo digo, no, pará, esto no es así, no lo entiendo, o esto no me pasa a mí, a ver cómo, que se persuadan de seguir, de intentar, no sé si dejar quedarse pensando, pero sí mirarse, ¿sí? La propuesta es esa, ¿sí? Es desde el espejo, desde un curso de milagros, desde las relaciones, y de entender un poco esto que, de vuelta, la iniciativa nuestra tiene que ver con continuar con un proceso personal y propio que empezamos hace unos años, que luego se juntaron los caminos en la decodificación biológica, en los grupos o en lo que sea, y que pretendemos que quien está ahí juntemos los caminos y veamos hacia dónde nos lleva un poco esto, ¿sí? Entonces, desde el nivel de improvisación, desde el nivel de estructura, desde un lugar que no es tan mental, que quizás es un poco más de, como decís vos, yo fluyo desde otro lugar y no lo sabes explicar muy bien qué, y por ahí nos aclaremos ambos de para qué, ¿no? El para qué. Está entre signos de interrogación, siempre, ¿no? El propósito está entre signos de interrogación, nosotros no sabemos hacia dónde va esto. Y más expectativas le ponemos, más nos alejamos. Porque no le damos lugar a la dinámica que se está generando por querer ir por el camino que nosotros pretendemos que sea. Al propósito santo. Exacto. Eso de la necesidad de control, la necesidad de controlar los procesos, incluso por la idea que tenemos de lo que son los procesos y para qué son los procesos. A lo mejor a veces queremos hacer un proceso para ser consciente, para sanar, para ser distinto, para mejorar, para ser mejor persona. No sé, ni siquiera sabemos para qué son los procesos. Bueno, ayer escribía yo algo, ahora después vamos a hablar, esta hora se la vamos a dedicar, estuvimos charlando antes de qué vamos a hablar y surgió espontáneamente, como nos gusta a nosotros, dependencia y codependencia emocional. Vamos a hablar un poco de eso, en las relaciones, en todo tipo de relaciones.
terminaremos finalmente centrándonos generalmente en relaciones de pareja porque creemos, consideramos, o al menos yo, que son las maestrías de tu vida, ¿no? Que son esos procesos de educación consciente que, digamos, el alma, la divinidad o alguien escoge desde la dualidad también, experimentar con otra persona para que te enseñe a vos, o que te muestre, o que te permita, mejor dicho, que te permita a vos mostrarte como sos. Finalmente terminaremos resonando ahí, en el masculino, en el femenino, en el padre-hijo, o sea, en la dualidad que trataremos de hacer un poco más consciente, desde nuestras experiencias y de experiencias en las clínicas, en las consultas, que no dejan de ser también experiencias personales. Sí, sobre todo ir viéndonos también en todos los roles, porque nunca somos, estamos haciendo una cosa determinada, ¿no? Cumpliendo un rol determinado. No, claro. Todas las personas tenemos la dualidad en nosotros mismos. Somos masculinos, somos femeninos, somos siempre esto y aquello. Sí. Entonces, nunca nos paramos definitivamente en un rol. Si bien tenemos tendencias por ahí a pararnos en un rol determinado, en una frecuencia determinada, lo que hacemos es ir girando y la vida misma nos lleva a ir ponernos en un determinado rol y cuando ese rol acaba su función pasamos al otro y así vamos y venimos por el mismo rol, por distintos roles que son energías en definitiva, ¿no? Son energías contrapuestas, pero a la vez forman parte de un todo. Sí, claro. Entonces, ver cómo nos cambiamos de rol según la conveniencia, según según el propósito de la relación, claro. Según ese propósito inconsciente. De nuestra necesidad, del vacío ese que estamos tratando de llenar. De la sustitución del faltante sería en el proceso de... Sí. ¿Cómo es? De desindividuación. Observar cómo por momentos incluso nos relacionamos con personas que han hecho el camino desde el otro rol, pensando que a mí me ha pasado, por ejemplo, de haber tomado decisiones en la vida que después con el tiempo uno se pregunta ¿qué hubiera pasado si yo en vez de decidir A hubiera decidido B? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Va de nuevo. No, pero ¿cómo se llama eso? La palabra que siempre me preguntas. Contrafáctico. Exacto. Y me acordé. Bueno, ¿cómo se llamaba esa cosa que vos... Y yo ya sé cómo está escribiendo y me pregunta la palabra que busca es contrafáctico. Bueno, ya la encontré. Ya la aprendí. Bueno, y después, con el tiempo, al hacer esa pregunta, encontraste con la respuesta. Te pones enfrente la persona que hizo el camino por B. Claro. Y te ves en ese lugar y te das cuenta que era lo mismo, hacerlo por A o hacerlo por B, y vas a llegar siempre al mismo lugar. Siempre, como una película del eterno retorno. El camino del héroe. El camino del héroe, y eso que se hace permanentemente tratando de cambiarlo, y al final no puedes cambiar nada, porque siempre todo te va a llevar al mismo lugar, y el lugar de observación desde todos los lugares, como hablábamos el otro día de esto del elefante, ¿no? Siempre vas a hacer cualquier tipo de camino y siempre te vas a encontrar mirando el mismo elefante desde otros lugares para darte cuenta, en definitiva, que tenés que darte cuenta que esto es un elefante. Y no importa desde dónde lo mires, siempre tenés que tratar de ver la totalidad del elefante, saber que lo que estás observando es una parte, nada más que una parte, que no cambia nada desde donde lo sabes, siempre va a ser un elefante. Bueno, entonces hablaremos de ahí, vamos a saludar a los que nos están mirando. Gracias a todos, siempre están ahí por algo, nunca se olviden que hay un propósito, que hay una sincronicidad que nos está uniendo, que hay una conexión, ya pónganle la palabra que quieran, pero que casualidad no es seguro. No es seguro, ¿sí? Así que si nos permiten y nos permitimos ir fluyendo para entender o para comprender cuál es el propósito, será genial, y si no, igual será genial. Siempre genial. Igual será bueno. Nos vamos a meter entonces en el tema, un poco aclarado esto, comentarles que bueno, seguimos buscando la dinámica de la página, que vamos a hacer a los nuevos, vamos a hacer un grupo cerrado, que vamos a ir invitando, que vamos a charlar sobre estos temas. Incluso mirando un poco más adelante, si se quiere, para empezar a generar talleres entre las personas con los temas que le interesen. Sí, eso está, está aclarado que sí, lo vamos a hacer de esta manera. Cursos, talleres, incluso consultas también personales. Bueno, a partir de estos programas yo he tenido un par de llamadas, no he concretado consultas todavía, pero sí que
que hay gente interesada. Y tiene que ver con el proceso de cada uno, tiene que ver con el proceso personal. Entonces, sin más preámbulos. Y con la cuota de humor para hacer un poco más liviano todo esto. Vamos a pelearnos un poquito también. Seguramente, porque si bien pero la relación. Sin cámara, no después de atrás. Uy, no me tenías que haber interrumpido, yo te dije, vos me dijiste, y no, eso no, acá vamos. Yo te peleo. Que la gente lo vea, que la gente vea Sí. lo que sos. Claro. Que la gente se dé cuenta. Que se dé cuenta, ¿no? Sí. Lo mal tipo. Lo mal tipo que sos. Sí. Lo jodido. Lo jodido. Está bien eso, Bueno, y vamos a hacer eso, entonces va a haber una dinámica que va a ir fluyendo, ¿no? Y también una sustitución del faltante, ¿no? Donde vamos a todo el tiempo ver en el otro resonancias personales. El desafío es mirarse, quedarse ahí. Yo ayer escribía sobre pensamientos negativos versus pensamientos positivos. Esto del mercado espiritual, que todo el tiempo te está diciendo pensá positivamente, que se te vaya lo malo. La propuesta nuestra es no, que no se te vaya un carajo lo malo, quédate en lo malo, un cachito, no te enganches con lo eso. Lo bueno de lo malo. Exacto, porque ahí en ese lugar está tu crecimiento. Ahí está tu sombra. Y en la sombra vas a conocer el aspecto tuyo que venís a integrar. No te quedes con lo bonito solamente, porque finalmente... porque es un poco como negar también. Es evadirse. Seguir negando. Es evadirse. Entonces, los pensamientos tienen eso. Si bien Buda decía, ni tus peores enemigos pueden hacerte más daño que tus propios pensamientos, esa es una frase de Gautama Siddhartha, también es cierto que tapar esos pensamientos positivos, esos pensamientos negativos con pensamientos positivos, taparlos, anularlos, sí, es tal cual, así lo escribí, es poner la tierra debajo de la alfombra. Ante la primera ventisca, ante el primer sacudón, está ahí de vuelta. Con el agregado de la frustración por estar en el mismo lugar. Tanto que trabajo en esta energía positiva, sí, tal cual. Creíste haber superado, y está ahí de vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque en vez de experimentarlo, en vez de darte la oportunidad de experimentar la depresión, la angustia, la violencia, la envidia, el celo, la ira, el enfado, ¿no? Dije, no, voy a hacer cosas para no sentir eso. Voy a tapar el síntoma. La incoherencia, el miedo que le tiene la gente, que lo tenemos, ¿no? A la incoherencia. A la contradicción, claro. A la contradicción. A esto de no soportar un archivo, ¿no? Porque si no resistir un archivo. Si somos incoherencia total. Pero la incoherencia es una genialidad, porque es lo que te permite observarte. Si no hubiera incoherencia, ¿qué es lo que observas? Nada, siempre lo mismo. Siempre esa pantalla que ponemos afuera para creernos el ego. Pero tarde o temprano la vida te lo muestra, mientras más temprano podrás vivir el resto que te queda en mayor conciencia, pero finalmente si no es a los 30, es a los 40, si no es a los 50, a los 60, sí. O la consulta de personas que tenemos nosotros, 60, 70 años, que todavía, no, pero mi mamá me hizo cuando... Sí. No, porque si mi mamá no me hubiese pegado, qué sé yo, ese día, 70 años pasaron. Sí. Está bien. Personas que se quiebran, personas de 60 años. Sí, del duelo no hecho, sí. Que se quiebran. Y está perfecto, donde aparece ese niño, esa niña, ese niño interior. Yo no puedo ver acá. Se pierde mucho lo que dicen. Espera que te abro acá. Hay un comentario. Se pierde mucho lo que dicen. Pará, te abro acá. Consigan un micrófono, alguien nos está ordenando. Qué lindo eso. ¿Quién sí, es que ordena? No sé, uno de mi muro. Consigan un micrófono porque no se escucha bien. Tiene razón, yo lo dije. Bueno, ponga más fuerte el volumen. Esa persona tiene conflicto con el escuchar. No sé quién es, porque bueno, yo también, porque a ver, está diciendo eso. Para que. Sí, obvio. A ver quién es. Natalia Giselle. Bueno, Natalia Giselle, tomada tu ¿cómo es? Tu demanda. Pero vos también, fíjate, ¿qué es lo que no estás pudiendo escuchar, muchacha? Sí, vamos a devolver la pelota. Bueno, hoy entonces... Es una de sus fortaleza, decilo. No es fortaleza la palabra. Realmente estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Una de sus manías más pronunciadas es esto de devolver la pelota. A él le encanta devolver la pelota. No estaría pudiendo... No se hace cargo de nada el pibe, ¿no? No, eso no es hacerse cargo. Vos te haces cargo, pero a la vez también... No, bueno, hay un proceso de crecimiento. Si vos lo ves en mí, porque lo tenés vos, si no lo podrías ver.
Y sí, por eso uno se predispone. Exacto. Uno pone el cuerpo porque el otro, Exacto. vos finalmente sabés que no estás en peligro, porque de acuerdo a un curso de milagros, ¿no? Me pongo víctima de tu... Claro, no me hago cargo de lo que vos... Yo me acuerdo de lo que digo, no de lo que vos interpretás. Exacto. En este caso el micrófono te lo tomo, ¿eh? En fin, vamos entonces a hablar, a entrar en tema y vamos a hablar de dependencia emocional y de codependencia emocional. Vamos a ver si esto que decimos les hace sentido, porque nada, yo lo vengo viendo hace un tiempo, lo hablo con las personas que resuenan en mi vida todo el tiempo. ¿Cómo te explicaste? Hoy venía a retarte. No, pero no me siento al contrario retada. Te estás retando vos misma a través de mí. Por eso. Bueno, así que no me hago cargo de tus retos. Eso, entonces un poco de eso. La dependencia emocional y el rol de codependencia emocional. ¿Qué es un poco esto? Vamos a introducirnos en el tema. En las relaciones, en todas, esto no tiene que ver... Sucede en todas, En la de pareja se ve quizás un poco más, o tal vez en la de padre e hijo se ve un poco más, madre e hija, y en esos roles. Vamos a hablar del género también, pero acá vamos a tratar de dejarlo un poco de lado, si bien tiene mucho que ver, porque todo tiene que ver con todo. La dependencia emocional es aquella conexión que tenemos con nuestro espejo, con nuestro más cercano espejo o no, en la que nosotros delegamos nuestra soberanía. O sea, tenemos un conflicto, un problema emocional y creemos que el otro, por estar, una creencia, un error, en otro estado de conciencia o con otro conocimiento o en otro punto de su proceso, a nosotros mejor de lo que se entienden ustedes mismos o la persona misma. Eso pasa cuando la persona viene a terapia, que quiere buscar desde otro ángulo, de manera profesional, pero también pasan las relaciones, ¿sí? Pasan las relaciones. A veces se hace, a veces es inconsciente y a veces... Cuando se hace de manera consciente, generalmente nos colocamos, ¿no? O sea, yo me coloco en el rol de ser dependiente emocional de mi padre, porque necesito que todo el tiempo esté pendiente de mí, y mi padre se coloca en el rol de codependiente. ¿Qué es el codependiente? Es la persona en el otro extremo de la relación, en el otro polo, el otro espejo, que necesita la dependencia del otro. Vamos de vuelta. Una mamá, vamos con un ejemplo que he vivido en consulta. Una madre me llama todos los días, ¿no? Mi mamá me llama todos los días porque está enferma y necesita que yo la lleve al médico y necesita atención y bueno, necesitas mi mamá, ¿qué voy a hacer? Es mi mamá. Intentando volver a los... Mira, ahí está. Se cortó un cachito. Intentando volver. Entonces me llama, ¿no? Mi mamá me llama. Genero una relación de dependencia. Esa persona no puede mover un dedo, ¿no? A veces pasa que la enfermedad se terminó y queda en la persona que fue recipiendaria de esa necesidad, la necesidad de ser necesitado. Así es. ¿Y qué haces? Una vez que se curó, empezás a llamar todos los días a tu mamá. Y se hace un hábito el hecho de que como antes me necesitaba por todo, ahora esa persona no puede vivir sin mí y sobreactúo mi heroicidad, el sentido de ayuda, mi de la conciencia y toda la zaraza, porque en definitiva he creado un vínculo con esa persona de codependencia emocional. Necesito de su dependencia, necesito que me pida el consejo, necesito que me pida para ir al médico, necesito que... Aunque yo no tenga ganas, porque yo después ¿qué hago? Mi vieja todo el tiempo pidiéndome, qué sé yo, que... No, mamita, vos te pones en ese lugar, con no responderlo. Esto pasa mucho con las madres. Esto me lo sé bastante. Con las madres, con experiencia. Esto pasa mucho con la... No con mi mamá, le mando un beso a mi mamá nada que ver en esto. Te quiero, mami. Esto pasa mucho con las madres, que nuestros hijos dependen de nosotros, obviamente cuando son chicos, y después tratamos de generar esa dependencia del hijo, porque nosotros dependemos de esa dependencia. Entonces cuando los hijos empiezan a crecer, empiezan
necesitar irse, desprenderse de la madre, que eso sucede tempranamente, aunque nosotros no lo sepamos. 6-7 años. A los 6-7 años ya el hijo necesita empezar a salir de esa relación. Que la madre se corra un poco y aparezca el padre. Aparezca el padre a llevarlo a la adultez, porque la madre ya hizo su trabajo. Claro, cuando uno le dice, cuando yo estoy obviamente porque no espejo, cuando pongo le digo a los consultantes o a las personas a los 6, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y tiene 8, no, ya tendría que estar soltado, ya tendría que estar fuera de esa. Pero cuando dicen tiene 30, no, el nene, ¿tú tienes el nene? ¿Y 30? Pero pareciera como que 6 años, 7 es una edad muy temprana para que la madre se desligue de esa relación, ¿no? Entonces, incluso hasta se sienten como culpables, ¿no? No, yo no puedo, pero es preciso y es necesario. Sí, es biológico, ¿eh? Y es biológico, porque si no se genera esa relación de codependencia y es inevitable que el hijo termine después siendo codependiente también. O sea, se hace ese juego, claro. Y cuando la madre es adulta, grande, vieja, por no decir anciana, que ya empieza a necesitar del hijo, y esa relación de codependencia y dependencia ya está creada. Y le da la jubilación al nene para que el nene... Claro. Incluso el hijo después necesita que la madre necesite de él. Claro. Y se genera esa relación enferma porque es patológica, donde nunca se pueden despegar. Pero además no solamente a nivel constelaciones, porque eso después son enfermedades de la mente, ¿no? De la psique, pero vamos que también hay procesos de biologización, o sea, la mayoría de los cánceres de mama, los cánceres de útero, vienen, y las lateralidades, están íntimamente relacionadas con esto, ¿no? Un poquito clave ahí. Con esto de la dependencia y la codependencia emocional. Observarlo porque nos evita luego, cuando uno hace consciente esa parte inconsciente, el colocarse en ese rol, ¿sí? Y en dejar que cada uno se ocupe de su propio bienestar emocional. Y ahí tenemos algo que es muy sutil y tiene que ver con la indiferencia. No estoy hablando de que no haya que tener relaciones, de que no le tengas que atender nunca el teléfono a tu madre o a tu padre, de que no colabores con tu pareja o que no des una mirada compasiva, un abrazo, un beso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando se sobreactúa ese rol, cuando la respuesta es desproporcionada, cuando la otra persona no puede mover de su casa una silla, un sillón, porque está la otra persona a quien le tiene que pedir autorización o permiso, o cuando no puede hacer nada esa otra persona individual y libremente y espera la aprobación del otro. Porque inconscientemente coloca al otro en el lugar de aprobador. Cuando vos te colocas en alumno, necesariamente, indefectiblemente, colocas a la otra persona en maestro. Cuando vos te colocas en víctima, colocas. Y cuando advertís que te colocas en víctima, cuando ya advertís que sos la víctima y no te vas, automáticamente te convertís en victimario. Porque vos ya sabés que esa persona está teniendo con vos una relación que es patológica y seguís ahí. Y ahí vos lo convertís en víctima a la otra persona, porque vos ya sabés que es su riel de conducta, vos ya te diste cuenta, ya tomaste conciencia, pero aún así necesitas de su violencia, su manipulación, su necesidad de esclavizarte. Ojo con eso también, porque ahí hay una resonancia. No, y es cuando se invierten los roles, de lo hablamos hoy, ¿no? La víctima pasa a ser victimario, el victimario pasa a ser víctima. Sí, claro. Y cada uno se alimenta de esa energía del otro. Sí, claro. Se alimenta de la energía y pasa a ser el alimento. Pasa a ser, si yo no encuentro una víctima, estoy como ese animal buscando víctima por todos lados porque necesito alimentarme de esa energía. Y cuando no encuentro al victimario pasa lo mismo. Soy una víctima buscando victimario. Parece re loco lo que uno dice. Encuentran un problema para cada solución, dice el dicho. Pero eso incluso es una energía, porque muchas veces te preguntan, sí, bueno, pero un niño siendo víctima, ¿no? ¿Cómo analizas eso? Tanto nosotros siempre nos vamos a estas propiedades del inconsciente, del cerebro inconsciente. Sí, el cerebro inconsciente, las particularidades que tiene es que no reconoce todas estas cosas que el consciente sí reconoce. El inconsciente se maneja con energías, no sabe de moral, no sabe de sexo, de edad, no tiene esos parámetros. Entonces son energías moviéndose, energías fluyendo y resonando. Resonancia es la palabra clave. Esa energía inconsciente resuena, vibra
cuando encuentra como un diapasón, ¿no? En la guitarra. Sí, una especie de termostato, ¿no? Vibra cuando encuentra del otro lado eso que necesita. Sí, claro. Y no entiende de moral, de edad, de si sos niño, niña, si sos de dónde naciste, en qué país, de qué madre, de qué, no entiende nada. No importa, es resonancia pura. Entonces, cuando una persona ya está en el vientre materno, ya está resonando, ya tiene una energía que está fluyendo, que está generando cosas. Y desde antes también hay una intención, hay un proyecto, claro. Ni hablar, para no meternos en esos menesteres. Pero resonancia va a existir desde siempre. Sí. Incluso a lo largo de toda la vida vamos a ir cambiando esa frecuencia y vamos a ir resonando con otras cosas. Y ahí en ese lugar, en esos momentos, tenemos que vernos, tenemos que observarnos. ¿Cuál es nuestra primera reacción, nuestro primer impulso? ¿Sí? Por una cuestión de supervivencia, y generalmente porque lo primero que me pegan son los miedos, y el miedo, como hablábamos en la charla pasada, es visceral, no... Hay emociones que son primarias, que no pasan por rieles neurológicos, que no son sentimientos ni son pensamientos, son emociones viscerales que las sentís y las sentís. Vos sentís asco y automáticamente te dan náuseas, independientemente de que vos te predispongas a no sentir ese asco. Es biológica la reacción, no comporta rieles neurológicos como la ira, como la alegría, como la tristeza. Y se sienten en un lugar diferente de la mente, diferente de la psique. Ayer me veía porque hice un ejercicio, sí. Fue genial. Bueno, para que termine esto. Entonces, y ahora me contás. Entonces, no, contalo porque te maté la... Dale, contalo. Te voy a interrumpir yo. Parezco cuando te interrumpo, ¿te molesta que hable mientras me estás interrumpiendo? Dale. Esto va por las veces que me interrumpís a mí. Sí, que decís, no voy a hablar de eso. No, es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa, dale. Ayer hacía un ejercicio, me di cuenta que mientras decía una palabra, sí. se me hacía un vacío en la boca del estómago. ¿Puedo adivinar la palabra? Dale. Violencia. Se me hacía no te conozco lo que bueno, porque ya venías con la información. Dale. Bueno, cada vez que decía una palabra se me hacía un vacío en la boca del estómago, sentía, ¿vieron cuando uno tiene hambre? Esa sensación, bueno, y lo noté, la relación de la palabra con la emoción visceral, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta que tenía que ver con el tracto digestivo, mi emoción, con esto del bocado. Del proceso del bocado, incorporarlo, digerirlo, expulsarlo, y que posiblemente siempre esté en esa riel, ¿no? Esa tonalidad. Entonces también ahí me di cuenta que podía estar hablando de por dónde, en ese momento, ¿no? Por dónde iba la emoción, en qué parte del cuerpo la sentía, sí. Podía estar hablando de una sensación de asco incluso. Está bien, repugnancia. De repugnancia. Sí, está bien. Entonces, ¿cómo empezamos y después la decía a propósito, la decía y aparecía. Sí, pero así no te gusta, ¿eh? Sí, hacía la prueba. Asco, decía violencia, y aparecía la sensación. ¿Te gusta eso? Una genialidad. Así podemos empezar. Una de las dinámicas del camino al inconsciente que yo a veces hago con los consultantes es esa, ¿no? Decir, ubicar la emoción y después decir, bueno, decime en qué parte del cuerpo sentís esa emoción. Y al principio es muy difícil porque no estamos acostumbrados a ubicar la emoción en una parte del cuerpo. Aparte ponemos todo en el otro, estoy afuera. Sí, ni hablar. Pero... Para hacer ese camino. Sí, pero eso te da muchas pistas también, ¿no? De por dónde ir a buscar, dónde relacionar. Y es muy gratificante en el fondo porque te empezás a verte y a observarte y a ver que todo es tuyo. Una prueba más de que todo es tuyo. Es una dinámica que está bueno hacer. ¿Querés contar, no sé si o seguimos con otra cosa, lo que se pueda, de esa experiencia con la violencia que está ahora medio cerca en tu vida, o la tenés? Sí, lo voy a contar sin son 11 menos cuarto, por ahí cerramos con esta experiencia. Si querés leemos después algo más como para cerrar. Bueno. Pero contarle un poco... Voy a contar así por arriba que también nos pasan cosas, ¿no? Sí, que también nos pasan cosas. Que hace unos años viví una experiencia
de violencia, de violencia de género, si se quiere. Sí, en el masculino y femenino siempre está esto, ¿no? Sí, y vamos a analizar también las palabras, porque eso de violencia de género. Sí. Eso es una violencia entre masculino y femenino que después terminamos viendo que es... que no es tal. Que no es tal, que es de los dos lados se da la violencia, ¿no? Porque no puede haber violencia de un lado si no existe del otro. Y que la violencia... También vamos a sacarle carga a la palabra violencia. Sí, ¿no? ¿por qué resonaste con eso? Claro, porque la violencia en el fondo que es una defensa. Siempre el ataque no es nada más ni nada menos que una defensa. Imaginémoslo, de supervivencia. Vamos al mundo animal. Sabemos que un animal ataca cuando se siente amenazado. Claro, y ahí no hay violencia. Y ahí no hay violencia. Exacto, no hay violencia. No lo vemos como algo, una acción. Supremacía y supervivencia. Es mecanismo de supervivencia. Claro, después decimos, nosotros no podemos ser iguales a los animales porque tenemos un cerebro racional. Claro, lo que no sabemos es que este cerebro racional es un 95-5, ¿no? El cerebro racional actúa cuando ve afuera la experiencia, cuando ya se ejecutó. Con ese pedacito inconsciente se cuela por una lucecita al consciente y es como que pasa. ¿Sí? Cuando se observa a sí mismo. Y en vez de ser 96,4, una gotita de inconsciente a consciente. Entonces hay 5,95, suponete. Exacto. Y nunca más de eso, ¿eh? Exacto. Nunca más de eso. Entonces es muy difícil ser racional en este mundo racional, en el mundo del humano. Es muy difícil porque tenemos un 5% de racionalidad contra un 95% visceral animal. Claro. Sí, ni tampoco, porque es dual también, pero ni siquiera hay un esfuerzo por integrarlo. O sea, tampoco hay que hacer ese esfuerzo. Hay que... No, es natural. Porque está siendo. Claro. Creo que todas las experiencias humanas están siendo para eso. Sí. Para adquirir más conciencia de eso que está sucediendo. Pero una cosa es adquirir conciencia y la otra es negarla, ¿no? Porque si yo no negarla, reprimirla, ocultarla, yo no soy violento, yo soy un ser racional que no soy violento, yo puedo razonar que ante la violencia, yo afuera, todo lo que tenga que ver con violencia, yo no quiero saber nada. Sí. Mi familia no es violenta, nosotros somos de razonar, de hablar, del diálogo. Con el matrimonio no hay un sí ni un no. En el matrimonio no hay violencia, siempre charlamos todos. Está muerto. Charlamos todos, claro. Lo que pasa es que cuando la violencia se expone, la violencia expuesta genera rechazo, genera juicio. ¿A quién? A esa parte observadora que ve la violencia que tiene adentro los otros. Exacto. ¿Sí? Bueno. El rechazo es el rechazo hacia mi propia capacidad de ser violento. Exacto. Hay un cuento, mi propia capacidad de ser violento. Claro. Hay que ser capaz de ser violento. Sí, hay un cuento que creo que es de Borges, bueno, no me voy a acordar. Es que habla de la leyenda del Minotauro, ¿no? Que cómo el Minotauro ve, me lo contó Liliana hace unas semanas. Cómo Lili Bertero, un beso. Cómo el Minotauro ve que lo ven a él, cómo lo persiguen. Y el Minotauro dice algo así como yo juego, creo que es algo de laberintos, Borges escribe genial. Y tiene que ver con eso. Cómo la mirada del otro, ¿no? Cómo el otro me ve a mí. Entonces el tipo no entendía por qué corrían de él, por qué sentía un miedo, visceral en el otro. Podía oler el miedo en la presa, pero él nunca supo que el otro eran sus presas, o sea, lo miraban a él con una... ¿Por qué? Porque no tenía espejos el Minotauro en el laberinto. Cuando después lo mata finalmente Teseo, se puede ver en la mirada de Teseo, pero no hay eso, o sea, hay una mirada muy pura del otro hacia lo que me está pasando. No hay un reconocimiento del miedo. El Minotauro no tenía miedo. Exacto. Bueno, continúa con lo tuyo. Después le voy a buscar el cuento y se los voy a recomendar. Si alguien lo conoce, lo manda. Después vamos a armar el grupo y ahí podemos poner todo este material que está bueno. Sí. Bueno, como la alegoría de las cavernas también, ¿no? Exacto. Bueno, nada, entonces continúo con la experiencia. Hace unos años me vi involucrada en una experiencia de violencia de tamaño masculino, donde se enfrentan masculino y femenino, como los dos como una amenaza, ¿no? Y en ese momento me ubiqué en el lugar de víctima. Ahí está. ¿Sí?
En ese momento me ubiqué, lisa y llanamente en el lugar de víctima, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La víctima desde el lugar de la sociedad está aceptada y está incluso hasta protegida y cobijada y encima estigmatizada, claro, violentada, sí, se le pone una carga, como esa carga, exacto. Bueno, y más vale que no salgas de ahí porque está bueno ser víctima. Está bueno ser víctima porque hay un beneficio secundario. Exacto, porque vas a ser ayudada por toda la sociedad, vas a ser comprendida, hasta te van a pagar un subsidio. Ahí está, vas a tener un contrato, es un conflicto. Qué bueno. Un subsidio monetario. Qué loco eso, ¿eh? Sí. Hay que ver eso. Entonces, me ubiqué en ese lugar donde estuve todos estos años tratando de poder observar en ese lugar. Hasta que yo dije, bueno, bárbaro, ya lo tengo trabajado, ya pude ver la relación entre víctima y victimario desde el lugar de conciencia, hasta que justo la vida, la casualidad me pone... La casualidad, La casualidad me pone, años después, no sé si la fecha es la misma, más o menos, en el mismo lugar, pero ahora, sin querer, ¿no? Desde el otro, observando desde el otro lugar, desde el victimario. ¿Sí? Pero contá por qué, porque... claro, no sé cómo... No, pues no sos victimario. No soy victimario, pero estoy en defensa del victimario. Exacto, estás resonando con una persona de tu entorno familiar que está puesto en el lugar en el que vos ponías a tu victimario. Claro, exactamente en el mismo lugar. Entonces salía la defensa de esa persona. Como si fuera un hijo, pero no es tu hijo. Claro, salía la defensa de esa persona que está siendo catalogada, estigmatizada como victimario. No lo querés vos a él en ese lugar. Claro, yo no lo quiero en ese lugar. Pero pusiste... Exacto. Entonces en un momento me vi desdoblada y me vi en los dos lugares al mismo tiempo, ¿no? En los dos lugares al mismo tiempo. En el de la víctima que acusa a esta persona de victimario, porque sentía esa emoción, la volví a sentir, porque vi a esa persona sintiendo la emoción que yo sentía en ese momento de víctima. Y también me vi en este lugar... Bueno, porque ahora la chica se comunicó con vos. Claro. Entonces me vi en un momento... ¿Te escuchaste? Me escuché y pude observarme en los dos lugares. Y era como una película. Era yo desdoblada en víctima y victimario. Y me di cuenta que, obviamente, en in situ, que siempre había sido yo. Que siempre había sido yo en los dos lugares. Y fue una genialidad. Y pude observarlo en cuerpo y alma, porque fue a nivel emoción y a nivel racional, que pude ponerme en ese lugar, y es como que fue un flash, wow, y era una película, era para escribir un guión de película. Algo de lo que aún todavía has de aprender y está resonando ahí, porque esa situación de alguna manera sigue en tu vida. Claro. Aún hay cosas por observar. Exacto. Yo todo el tiempo había pensado que ya lo había trabajado, cuando de repente... Bueno, es otra cosa. De nuevo, ¿no? Pensás que saber y no saber. Claro. A mí me pasa mucho escucho, ¿no? Persona, no, porque yo ya de eso ya tomé conciencia. Ya lo trabajé. Macana, ya lo trabajé. No tenía ni idea. Ya perdoné, ya. Claro, yo ya lo superé. ¿Qué vas a superar? Si no lo hubiese superado, no te acordarías. Claro, no sabía otra cosa. Ni siquiera estaría en la charla. Ahí Verónica Adams se puso Leyenda del Minotauro en el... Gracias, Vero, sí. Gracias, Vero. Es el... Sí. Gracias. Bueno, claro, Así que está bueno esto de permitirnos observarnos. Va a suceder, obviamente, no es una cosa que lo hacemos conscientemente. A mí hice que sucediera para poder hacerlo. Sí. Pero estar atentos, porque siempre hacemos ese juego de roles. Es hora de terminar el programa. Sí, cuando ya no hay más agua se termina el programa. Esto de la honestidad me gustaría terminar con siempre con un gusto de milagros. Terminar un poquito acá, cuáles son las características de los maestros de Dios. La vez pasada hablamos de tolerancia. Ahora, ya que estamos, voy a leerles honestidad. Y vamos terminando, agradecemos a todos. Estén atentos, que vamos a invitarlos a continuar
en nuestras vidas. Y vamos a hacer un grupo de observación. Y voy con la lectura, sí, de observación individual y colectiva, está bueno eso. Bueno, honestidad. Dice, todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos ven el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro, ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con la otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflictos consigo mismo a ningún nivel. Por lo tanto, le es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan. Por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iba a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Siempre un curso de milagros es la respuesta a todo. Es el lugar donde hay que irse, por lo menos en nuestra experiencia. Sí, desde nuestra experiencia empezamos con un curso de milagros y siempre terminamos ahí. Siempre sí, aunque muchas veces no hayamos hecho ni acá de lo que dice el curso, ¿no? Sí, ni siquiera hayamos hecho lo de nada, pero bueno. Está ahí. Sabemos que está ahí. Sabemos que está ahí. Así que bueno, gracias. ¿Cuánta honestidad, López? Sí. No me gusta esto. Gracias a todos por estar ahí. Y nada, los esperamos la próxima. Hacemos el grupo y los incluimos a todos los que quieran. Nos van diciendo adiós, adiós, adiós. Chau, 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 chau.